datos, copien este que es una estructura de datos y esta otra diapositiva más. Adelante, por favor. Ya, ahora esta otra, por favor. Ya, listo. Entonces, nos vamos al receso y volvemos, por favor. Ya. Acabo de enviarle los enlaces. Esa es la primera práctica, por favor. Ya, donde tienen un Canva para sistemas, otro para electrónica y otro para informática. Ingresan y empiezan a contestar y colocan su nombre. Esta es del primer parcial, ¿no? Del segundo parcial, perdón. La práctica que hicimos no ve en el primer parcial. Colocan su nombre, por favor. Inge, disculpe, ¿dónde tenemos que mandar? Al Canva. Les voy a explicar ahorita. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? ¿Logran ver mi pantalla, no? Miren, les he enviado 3 enlaces. Para los que no han estado en la primera parte, del primer parcial en la actividad, tienen 3 enlaces por carrera, electrónica, sistemas, informática, en la cual están divididos por apellidos. Por ejemplo, en informática de la A a la E, los apellidos de la A a la E tienen que responder en esta plantilla. Tienen 2 hojas para llenar. Los de la AE igual han añadido una hoja más, FJ, ya. En algunos se les está preguntando qué entiendes por estructura de datos no lineales y para qué sirven, y en otros casos qué entienden por estructura de datos lineales. Están separados por orden alfabético, por eso esto dice de la K a la O. Esas personas nomás que empiezan con esos apellidos tienen que contestar en estas plantillas. Más abajo, si bajan, tienen la P, la T, ya. Más abajo la U, la Z, U, Z, ¿no? Y lo propio en sistemas, se tiene ahí las planillas del grupo 1, de la A a la E. La pueden duplicar esta plantilla si necesitan más plantillas, colocándose en la parte superior donde dice duplicar página. En esos más pueden duplicar, ¿ya? Entonces, por orden alfabético está FJ, se les ha tocado la pregunta, ¿qué entienden por estructura de datos no lineales? ¿Para qué sirven? ¿Ya? Lo propio. El grupo 2 es desde la F a la J, grupo 3 KO, grupo 3 igual al KO, el grupo 4 es apellidos que empiezan desde la PT, y lo propio con electrónica. Electrónica, igual el grupo 1 de la A a la E, los que tienen apellidos de la A a la E, el grupo 2 FJ, sí. ¿Ya? Entonces tienen sus enlaces, vayan ingresando al Canva y llenando. Y por favor, respeten el trabajo de sus compañeros. Voy a volver a enviar los enlaces. Inge, disculpe. Es que una persona puso encima de mi trabajo su trabajo y me lo bloqueó y no puedo mover ni nada. Ay, qué gravedad. No lo puedo hacer nada, lo bloqueó y no puedo hacer nada. ¿Cuántas personas son? Creo que son unas 5 personas las que tienen problema, ¿verdad? Ya, las 5 personas envíenme captura en el mensaje. Por el mensaje. Las tablas hash, que son unas estructuras de datos que mapean claves a valores usando una función hash que permite acceso rápido a los datos basándose en claves únicas. Después está el set, que es un conjunto
Es una colección de elementos únicos donde las operaciones comunes incluyen la unión, intersección y diferencia de conjuntos. El montículo, una estructura de datos basada en árboles que satisface la propiedad del montículo. Los montículos mínimos permiten acceso eficiente al elemento mínimo, mientras que los montículos máximos permiten acceso al elemento máximo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de la estructura de datos? En cuanto a la eficiencia, nos va a permitir elegir la estructura de datos adecuada y puede mejorar significativamente la eficiencia de un programa. Después, algo importante también es la organización. Nos va a facilitar la organización y gestión de grandes cantidades de datos. En cuanto a los algoritmos, muchas técnicas algorítmicas dependen de estructuras de datos específicas para que sean efectivas. ¿Qué quiere decir eso? De que si ustedes no tienen un buen algoritmo, entonces no van a poder ser efectivas, ¿no ves? Sus soluciones, sus diseños, sus análisis, ¿no? Y algo importante también de las estructuras de datos es la resolución de problemas, que son diferentes problemas de programación que requieren diferentes estructuras de datos para ser resueltos de manera óptima. Ahora, la clasificación. Se clasifican en estructura de datos lineales, estructura de datos no lineales, estructura de datos basados en tablas, estructura de datos especializadas, estructura de datos abstractas. Las estructuras de datos lineales, mis estimados, almacenan los elementos en una secuencia lineal, ¿ya? Los elementos están ordenados uno tras de otros. Aquí les estoy colocando arreglos, arrays. Familiarícense, ¿no ve? Arreglos, arrays. En inglés es arrays, ¿ya? Entonces, estos array o arreglos es una colección de elementos del mismo tipo, almacenados en ubicaciones de memoria contiguas, ¿no? Por ejemplo, un array de números puede ser un entero que se llame números y puedo almacenar de tipo int, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Después están las listas enlazadas o linked lists. Por eso nosotros llevamos inglés 1, inglés 2, inglés 3, ¿no? Porque sí o sí tenemos que estar familiarizados con el inglés. Ya, en cuanto a las listas enlazadas, los linked lists, cada elemento o nodo contiene un valor y un puntero al siguiente nodo. ¿Ya? Después están las stacks, las pilas, que como ya hemos mencionado, es una estructura LIFO, que en inglés es last in y first out, donde el último elemento insertado es el primero en salir. ¿Ya? Sus operaciones principales son el push de inserción y el pop de eliminación. Después, como otra estructura de datos lineales, están las colas, los queues, colas, que siguen una estructura FIFO, first in y first out, donde el primer elemento insertado es el primero en salir. ¿Qué operaciones se hacen en las colas, mis estimados? La de inserción y la de eliminación. Después tenemos otras estructuras de datos no lineales. Ya, estas estructuras de datos no almacenan los elementos en una secuencia lineal. Pueden tener relaciones jerárquicas o más complejas. Dentro de estas estructuras están los árboles. En inglés es trees. También están los grafos, graphs. ¿Ya? Los árboles, los trees, son estructuras jerárquicas con un nodo raíz y nodo hijos. ¿Ya? Ejemplo, incluyen árboles binarios y árboles de búsqueda binaria. ¿Ya? Y los grafos, mis estimados,
Es una colección de nodos, vértices y aristas, conexiones entre los nodos, y pueden ser dirigidos o no dirigidos. Ya. Después, las estructuras de datos basadas en tablas, que no las vamos a llevar, pero las voy a mencionar para que ustedes tengan conocimiento. Son tablas y funciones para mapear claves o valores, ¿ya? Y se utilizan esta función hash, que nos va a permitir determinar el índice donde almacenar cada clave, cada valor. Después están los datos especializados, que son los montículos, conjuntos, double-ended key, ¿ya? Que estas estructuras de datos están diseñadas para casos de uso específico y pueden ofrecer ventajas particulares, ¿ya? Por ejemplo, el HIPS es un árbol binario completo que satisface la propiedad del montículo. Es una propiedad que no la vamos a avanzar tal vez en concursos de programación, les puedan tal vez preguntar. Pero después viene los sets conjuntos, colección de elementos únicos sin duplicarse, y los de queues, double-ended queues, que son colas que nos van a permitir la inserción y eliminación de elementos en ambos extremos. Después tenemos la estructura de datos abstractas. O sea, estas van a ser definiciones teóricas de estructura de datos que se pueden implementar en diversas formas. Por ejemplo, las listas pueden ser listas enlazadas o un array dinámico. Los mapas, estructura que asocia claves únicas con valores. Ya. Entonces, en un resumen, las estructuras de datos se clasifican en lineales, no lineales, basadas en tablas, especializadas y abstractas. Y cada tipo de estructura de datos tiene sus propias ventajas y desventajas. Y según la elección de cuál usar, depende de lo que nos van a solicitar, ¿no? De los requisitos específicos del problema que ustedes van a resolver, ¿no? A ver, las estructuras de datos lineales son aquellas, mis estimados, en las que los elementos se organizan de manera secuencial. ¿Qué quiere decir de manera secuencial uno tras de otro? Por ejemplo, cuando ustedes se organizan en fila, hay uno delante de ustedes y detrás de ustedes, ¿no ven? Es lo mismo en la estructura de datos lineales. Ahora, la primera persona que esté en la fila, detrás de él hay una persona, pero delante de él no hay otra persona. ¿No ven? Es por eso que aquí dice, cada elemento tiene un sucesor, excepto el último, y un predecesor, excepto el primero, ¿no? Este tipo de estructuras es muy útil cuando se necesita acceder a los elementos en un orden específico, ya sea por índice o por iteración. Entonces, lo único que tienen que saber de las estructuras de datos lineales es que se organizan de manera secuencial, uno tras del otro. Y cada elemento tiene un sucesor, excepto el último, y un predecesor, excepto el primero, porque no hay ninguna persona delante de la primera persona de una fila. ¿Ve? A menos que sea un fantasma, pero no. Listo. Entonces, los tipos de estructura de datos lineales, ¿cuáles son? Ya los hemos mencionado. Son los arreglos, las arrays, que son una colección de elementos del mismo tipo, almacenados en ubicaciones de memoria contiguas. Los elementos se acceden mediante un índice. Después están las listas enlazadas, ¿ya? Vuelvo a recalcar y familiarícense, ya. Son una secuencia de nodos donde cada nodo contiene un valor y una referencia al siguiente nodo en la secuencia. Hay varios tipos de listas enlazadas, como listas simplemente enlazadas y listas doblemente enlazadas. Después tenemos a las pilas y a las colas, ¿ya? Las pilas
memorícense, son los stacks. En inglés se les dice stacks. ¿Ya? Que son una estructura LIFO. LIFO es de esta abreviación en mayúsculas que ven es de last in, first y out. ¿Ya? Donde el último elemento añadido es el primero en ser retirado. ¿Ya? Y se utilizan principalmente dos operaciones, el push para añadir un elemento y el pop para retirar el elemento superior. ¿Ya? Después están, como otra estructura de datos lineal, está la cola, el KWIS, que es una estructura que sigue el FIFO, first in, first out, ¿no? Donde el primer elemento añadido es el primero en retirado. Y se utilizan principalmente dos operaciones, dice el offer para añadir un elemento y el pull para retirar el elemento frontal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Por ejemplo, las ventajas de los arreglos es que van a tener un acceso rápido por índice, ¿no ve? Buena para datos de tamaño fijo. ¿Para qué yo me voy a complicar con otra estructura de datos? Si en el ejemplo lo que me están pidiendo implementar, me están pidiendo un tamaño fijo, ¿no ve? Las desventajas también es que es de tamaño fijo, costoso en términos de tiempo para inserciones y eliminaciones que no son en el final, ¿ya? Ahora, vienen listas enlazadas. ¿Cuáles son las ventajas? Es que las inserciones y eliminaciones son eficientes en cualquier posición. Es por eso que cuando les preguntaba, ¿no ve? Después vienen las desventajas, que es un acceso más lento por índice, mayor uso de memoria debido a los punteros, ¿no? Porque se trabaja con punteros en las listas enlazadas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las pilas? En cuanto a las ventajas, sus operaciones de inserción y eliminación son rápidas, útiles para problemas recursivos y de retroceso. Pero en cuanto a desventajas, el acceso limitado a los elementos, solo el elemento superior es accesible. En cuanto a las cosas, la ventaja es que las operaciones de inserción y eliminación eficientes en los extremos son útiles para gestión de tareas y procesamiento en orden, ¿ya? Las desventajas es que tienen un acceso limitado a los elementos. Solo el elemento frontal es accesible. Ahora, en cuanto a las estructuras de datos no lineales, como su nombre indica, no son lineales, mis estimados. Son aquellas en las que los elementos no se organizan de manera secuencial o lineal. ¿Ya? En estas estructuras, los elementos pueden estar conectados de diversas maneras, formando jerarquías o redes. ¿Ya? Entonces, la diferencia de las estructuras de datos, los lineales y no lineales, es que en los lineales no se organizan de manera secuencial, ¿ya? Las estructuras de datos no lineales son ideales para representar relaciones complejas entre datos y para organizar grandes cantidades de información de manera eficiente, ¿ya? Ahora, en cuanto a los tipos de estructura de datos no lineales, como ya hemos mencionado, están los árboles, los trees, los grafos, ya los graph. Un árbol es una estructura jerárquica que consiste en nodos, donde cada nodo tiene un valor y referencias, o sea que son los punteros, igual a otros nodos hijos. El nodo superior se llama raíz y los nodos sin hijos se llaman hojas. En cuanto a los grafos, un grafo es una colección de nodos o vértices y aristas que representan las conexiones
o relaciones entre los nodos. Los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos y pueden tener ciclos. En cuanto a sus ventajas, los árboles nos van a permitir tener una estructura jerárquica que va a facilitar búsquedas y rápidas y ordenamiento. El uso eficiente de la memoria para datos que necesitan una organización jerárquica. Las desventajas son la complejidad en la implementación y mantenimiento, el rendimiento variable dependiendo del balance del árbol. Los árboles desbalanceados pueden volverse ineficientes. En cuanto a los grafos, su ventaja son que son excelentes para representar relaciones complejas y no lineales entre datos, flexible y aplicable en diversas aplicaciones como redes, mapas y análisis de redes sociales. Su desventaja es la complejidad en la representación y manipulación y el uso intensivo de memoria, especialmente para gráficos densos. ¿Listo? Entonces, lo que quiero que me anoten en su cuaderno, pueden anotar todo, ¿no? Todas las diapositivas, pero quiero que me anoten esto, las estructuras de datos lineales. Esto primero, por favor. Esta, por favor, la clasificación. Ya, listo. El otro con definición, por favor. Estructura de datos no lineales. Así, haciendo una clasificación más profunda, las estructuras de datos se dividirían en internas y externas. Las internas serían las estáticas y las dinámicas. Dentro de las estáticas estarían los arreglos, las matrices. En las dinámicas estarían las estructuras de datos lineales, las estructuras de datos no lineales. Las lineales, las listas, las pilas, colas. Y en las no lineales, los árboles, los grafos. Y en cuanto a las estructuras de datos externas, las bases de datos, los archivos, ya, han copiado, ¿verdad? Listo, entonces, mis estimados, voy a ir a seguir revisando sus exámenes y nos vemos mañana a las, ya saben, de 6:30 hasta las 7 en punto tienen que registrar su asistencia. A partir de las 7 empezamos con nuestras clases.